Imagínalo. Abres la puerta de una nave averiada pensando que vas a cambiar un fusible, una reparación rutinaria, 10 minutos de trabajo. Y al mirar por la escotilla no ves estrellas. Ves una herida negra en el espacio, un círculo perfecto rodeado por un remolino de fuego. Tu compañero, aún con la llave inglesa en la mano, sonríe como quien por fin encontró lo que buscaba. Hasta que una gota de sangre le sale por la nariz, se queda suspendida en el aire y empieza a alargarse como un hilo rojo, fino, imposible, como si alguien la estuviera sorbiendo desde el vacío. No hay grito todavía, solo esa mezcla insoportable de fascinación y repulsión. La nave cruje, el metal se deforma, y tú entiendes con una claridad brutal que no vas a ver un agujero negro, vas a entrar en él. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. No con fórmulas en una pizarra, no con una explicación fría. Vamos a vivirlo paso a paso como si la cámara estuviera atornillada a tu casco. Vas a oír el casco vibrar, vas a ver cómo la luz se rompe, vas a sentir cómo el tiempo deja de comportarse como tiempo. Y cuando lleguemos al borde, ese borde del que nadie vuelve para contar nada, entenderás por qué el universo inventó uno de los escenarios más hermosos y más monstruosos que existen. Al principio parece lejos, incluso pequeño. Esa es la primera trampa. Un agujero negro no se ve como una esfera negra flotando con etiqueta y señal de peligro. Lo que ves es su efecto. Un disco de gas brillante, retorcido, calentado hasta temperaturas absurdas por fricción y gravedad, materia arrancada de algo que tuvo la mala suerte de pasar demasiado cerca. Una estrella, una nube de gas, restos de mundos enteros. Ese material gira cada vez más rápido, y cuanto más rápido gira, más se calienta, y cuanto más se calienta, más brilla. Es un incendio orbital, un vertedero cósmico convertido en faro. En el centro, en cambio, hay una ausencia, no negro como una pared pintada, negro como un lugar donde la luz deja de ser dueña de sí misma. Tu nave se acerca por una ruta de reconocimiento. La misión oficial dice que vienes a inspeccionar daños en una sonda automática que desapareció horas antes. Una excusa técnica, un trabajo de reparación, un cable, un panel, una antena rota. Eso te lo puedes creer durante los primeros minutos, mientras aún puedes bromear por radio y mirar lecturas con manos firmes. La pantalla muestra números que suben de manera inquietante, pero los números todavía son obedientes. Humanos, legibles, gravedad, radiación, velocidad relativa. Todo parece controlable, hasta que miras por la ventanilla y notas algo que no debería pasar. Las estrellas del fondo no están donde estaban. No es que la nave haya girado, no es que estés mareado. Es que la gravedad del agujero negro está curvando la luz como si el universo fuera cristal caliente. Ves estrellas duplicadas, ves arcos de luz donde deberían existir puntos, partes del disco de acreción aparecen también por arriba y por abajo del agujero, como si alguien hubiera roto la geometría y la hubiera pegado mal. Tu cerebro intenta corregir la imagen, como hace cuando una puerta está torcida o una sombra no encaja, pero aquí no hay error visual. Aquí el error es confiar en tus intuiciones. La relatividad general no te avisa con una alarma sonora, te traiciona de forma elegante. En la cabina, el sistema de navegación empieza a compensar microdesviaciones, pequeños impulsos. Nada grave, dice la voz sintética, pero el tono ya no suena tranquilizador, suena administrativo, como esos mensajes automáticos que te informan de una catástrofe con la calma de una factura. Tú ajustas una válvula del circuito térmico, aprietas un módulo que vibra demasiado, revisas una línea de energía. Reparación, reparación, reparación. Hacer cosas con las manos para no pensar en el abismo. Entonces llega el primer momento en que la misión deja de parecer una misión y se convierte en una condena con protocolo. Se corta la comunicación con la base. No de golpe. Primero aparece un retraso. Medio segundo. 2, 5. Tu compañero dice una frase y la respuesta llega cuando ya está diciendo otra. Se pisan, se irritan, se repiten. Luego la señal se fragmenta. Sílabas sueltas, chasquidos y por fin silencio. No estás solo porque no haya nadie. Estás solo porque el espacio-tiempo empieza a separar tu ahora de la hora de los demás. Eso es lo que vuelve tan perturbador viajar hacia un agujero negro. Todavía no te ha tocado. Todavía no te ha roto. Todavía podrías creer que hay vuelta atrás. Pero ya está negociando con el tiempo a tus espaldas. Miras el reloj de a bordo. Funciona perfecto. Miras otro reloj independiente. También. Miras a tu compañero. Suda. Miras el exterior. El disco de acreción palpita como una pupila incendiada. En este punto, mucha gente imagina una succión tipo aspiradora cósmica, una fuerza que chupa todo lo que se acerca. Pero la realidad es más siniestra porque es más silenciosa. Si el Sol fuera reemplazado mágicamente por un agujero negro de la misma masa,
sin el caos de la transformación, solo como experimento mental, los planetas seguirían orbitando casi igual. La gravedad a distancia obedecería. La diferencia mortal aparece cuando te acercas muchísimo. No es solo la fuerza, es la diferencia de fuerza entre una parte de ti y otra. Eso que en la Tierra levanta mareas, aquí puede desarmar materia. Las mareas del mar son una caricia. Las mareas de un agujero negro son una carnicería matemática, pero aún no estamos ahí. Y eso lo hace peor. Porque durante un tramo del viaje, especialmente si hablamos de un agujero negro supermasivo, puedes seguir entero. Puedes cruzar regiones donde la física ya está deformando el paisaje de forma monstruosa, y sin embargo, tu cuerpo no siente nada espectacular. Ese desfase entre lo que ves y lo que sientes es uno de los giros más crueles de esta historia. Esperarías dolor inmediato, esperarías un golpe. En cambio, el universo te concede minutos de contemplación, minutos para ver lo imposible. El disco de acreción gira tan rápido que una parte se acerca a ti, mientras la otra se aleja, y la luz lo delata. Una zona se vuelve más brillante, más azulada, más agresiva, la otra se apaga, se enrojece, se hunde en tonos de brasa. Es el efecto Doppler llevado a un infierno orbital. Lo que se mueve hacia ti se intensifica. Lo que huye se debilita. El agujero negro no solo deforma la imagen, compone una sinfonía visual donde la velocidad y la gravedad colorean la escena. Tu compañero te pide que confirmes temperatura en el compartimento de mantenimiento. Su voz ya no suena igual. No porque esté asustado, aunque lo está, sino porque ambos están evitando decir la frase prohibida. Nos estamos acercando demasiado. Revisas una compuerta. El cierre vibra. Una junta cede. Sale un hilo de refrigerante en forma de niebla blanca que, al cruzar un haz de luz del panel, parece humo de un cadáver abierto. La imagen te da asco. Funciona. La reparas. La mano te tiembla solo cuando terminas. Es extraño cómo el cuerpo pospone el miedo mientras tiene tarea. Afuera la oscuridad central crece. No porque el agujero negro se expanda en ese instante, sino porque el ángulo que ocupa en tu visión aumenta. Cada vez tapa más cielo. Cada vez distorsiona más fondo. Llega un momento en que ya no miras un objeto. Miras una frontera. Y justo ahí aparece otro detalle que suele contarse mal. Desde lejos, para un observador externo, tú parecerías ir más y más lento. Al acercarte al horizonte de sucesos, como si te congelaras, como si nunca terminaras de cruzarlo. La imagen se enrojecería, se apagaría, se estiraría en el tiempo. Desde fuera el universo te despide a cámara lenta, pero desde tu perspectiva la historia no se congela. Desde dentro sigues cayendo. Esa es la doble verdad que hace que todo esto sea tan cinematográfico y tan incómodo. Hay dos relatos simultáneos y ambos son correctos. Para quienes te observan desde lejos, te vuelves un fantasma que se aproxima sin llegar. Para ti, el viaje continúa con una normalidad cada vez más insoportable. No hay un cartel luminoso que diga horizonte de sucesos. No atraviesas una membrana gelatinosa. No escuchas un trueno. Y precisamente por eso da miedo. El punto de no retorno no tiene textura. Lo reconoces solo cuando ya no importa reconocerlo. La nave corrige trayectoria con una ráfaga brusca. Saltan chispas del panel izquierdo. Esta vez no es una vibración menor. El sistema intenta una maniobra de escape automática. La computadora ha leído lo que ustedes se negaban a pronunciar. Quema combustible, reorienta, gime. No alcanza. El agujero negro no te tira como una mano enfadada. Simplemente ha hecho que todas las trayectorias posibles hacia adelante apunten hacia él. Como una pendiente del espacio-tiempo tan absoluta que el futuro mismo está inclinado. Eso es lo que resulta verdaderamente monstruoso de cruzar el horizonte. No es que pierdas fuerza para volver, es que volver deja de ser una dirección disponible. Tu compañero por fin lo dice. No termina la frase, no hace falta. El casco de la nave vibra con un patrón nuevo, más grave, como si una ballena estuviera cantando dentro del metal. Algunas herramientas del compartimento de reparación se despegan de los imanes y flotan lentamente. Una llave, una abrazadera, un tornillo suelto. Giran en silencio, bellísimos. Piensas algo absurdo, parecen piezas de un reloj desarmado. La comparación te golpea con violencia. Claro, eso es lo que está pasando. El reloj se está desarmando, no el de la pared, el del mundo. El calor del disco cercano, la radiación, las partículas energéticas. Todo puede matarte incluso antes de cualquier viaje heroico. Y aquí hay otra ironía cruel. La imagen popular del agujero negro como agujero limpio y oscuro ignora que muchas veces está rodeado de una vecindad infernal. No es solo caer a la oscuridad, es atravesar una zona donde la materia se cocina, se ioniza, se despedaza y brilla mientras muere. Si te acercas a uno activo, la amenaza no es una sola, es un ecosistema de destrucción. Pero sigamos con la cámara en tu casco.
Sigamos cayendo. La pantalla exterior se satura durante un instante. Luego se recompone con filtros automáticos. El borde de la sombra del agujero es nítido y al mismo tiempo imposible. A su alrededor, un anillo de fotones. Luz atrapada en órbitas extremas, dando vueltas en una danza que parece diseñada por una inteligencia cruel con obsesión por la simetría. Ves luz que ha rodeado el agujero y llega hasta ti por caminos que una mente terrestre jamás habría imaginado. Piensas en algo doméstico, ridículo, en una bombilla encendida sobre una mesa de taller. La recuerdas porque el cerebro, cuando se asoma al abismo, a veces se defiende recordando lo banal. Un banco de trabajo, grasa en los dedos, el ruido de un ventilador. Y aquí estás ahora, a una distancia donde los conceptos de arriba y abajo empiezan a perder sentido. Tu compañero intenta enviar una baliza, sale disparada desde el tubo de emergencia, con su pequeña luz parpadeando como un insecto. Durante unos segundos la ves alejarse, o eso crees. Luego su trayectoria se curva de manera antinatural. La luz cambia de color, el parpadeo se vuelve más lento, más rojo, más triste. Finalmente, parece quedarse suspendida en una región del espacio donde la geometría ya no es una confianza, sino una amenaza. Tal vez para alguien lejos siga emitiendo durante años una despedida cada vez más débil. Para ti desaparece pronto. Y en medio de este escenario monumental, el trabajo de reparación vuelve a colarse como una maldición. Porque la nave no cae en limpio, cae rota. Un conducto crítico pierde presión. Las compuertas internas empiezan a cerrarse por protocolo para aislar sectores. Tu ruta hacia la cápsula auxiliar queda parcialmente bloqueada. Tienes que intervenir. Destornillador, llave de torsión, panel abierto, cables como venas, chispas. El universo se curva afuera mientras tú aprietas una abrazadera adentro. Esa contradicción es oro narrativo y terror puro. El fin del espacio-tiempo y al mismo tiempo un problema de mantenimiento. Te deslizas por el pasillo con las rodillas apoyadas, sujetándote de barandillas. Cada golpe del casco contra el metal resuena más de la cuenta. Encuentras la fuga. No es grande, pero está justo donde no debería. Una junta reventada. Al tocarla, notas que el material se ha vuelto quebradizo por radiación y tensión térmica. Se deshace como costra vieja bajo el guante. Asco. Polvo gris. Fragmentos. Lo retiras, instalas un parche de emergencia, sellas, presurizas. Funciona. Por ahora, se convierte en la frase favorita de una tripulación que ya no tiene futuro largo. Regresas a la cabina y la imagen exterior ya ha cambiado otra vez. Más distorsión, más brillo en el borde, menos universo visible. Las estrellas que quedan parecen haberse reunido en una corona torcida alrededor de la sombra central. Es como mirar el cielo a través de una gota de aceite negra. Y aquí aparece el primer gran giro emocional del viaje. Durante unos segundos, la belleza supera al miedo. Sí, belleza. Porque el cerebro humano no está hecho para ver la relatividad en tiempo real, y cuando por fin la ve, responde con un asombro casi religioso. Todo es demasiado preciso, demasiado extraño, demasiado coherente en su locura como para sentirse solo, amenaza. Lo terrible y lo sublime se pisan. El asco de la sangre alargándose en gravedad extrema, el fuego del disco de acreción como una corona, la sombra perfecta, las estrellas rotas en arcos. Es repugnante y magnífico a la vez. Y ese instante de belleza es peligroso, porque te roba segundos de reacción. La alarma principal estalla por fin, no por dramatismo, sino por datos. La ventana de escape balístico se cerró. Ya no se trata de si la nave puede salir. Se trata de cuánto de ustedes seguirá siendo reconocible en el trayecto que queda. Tu compañero te mira con una expresión que ya no es pánico. Es algo peor. Lucidez. Entonces vamos a ver qué hay, dice. Hay frases que solo existen cuando todo está perdido. En una situación normal sonarían a valentía prefabricada. Aquí suenan a rendición con los ojos abiertos. Y con esa frase termina lo que podríamos llamar la mentira inicial de esta historia. La idea de que estaban haciendo una reparación cerca de un fenómeno extraño. No. Estaban entrando en la experiencia física más extrema que una mente humana puede intentar imaginar. Y lo más inquietante es que, hasta este punto, el agujero negro todavía no te ha mostrado su verdadera crueldad. Lo que viste fue la antesala. Luz torcida, tiempo desacompasado, comunicación rota, rutas de escape cerradas, belleza venenosa. Todo eso ocurre mientras aún puedes hablar, pensar, ajustar un perno, sentir el pulso en la garganta. Después viene la parte en la que el cuerpo entra en la ecuación. Después viene la parte en la que caer deja de ser una metáfora y se convierte en una diferencia de destino entre tus pies y tu cabeza.
Después viene la parte en la que entenderás por qué una palabra tan ridícula como espaguetización describe algo tan espantosamente real. Pero todavía no, aún no. Ahora mismo, en este instante suspendido, la nave cruza una región donde cada segundo que vives se vuelve más caro que el anterior. El panel de instrumentos sigue emitiendo números. El motor aún responde a comandos. Tus manos aún obedecen. Tu compañero aún respira a tu lado. Y sin embargo, sin una explosión, sin un impacto, sin una escena de acción tradicional, ya han cruzado una frontera narrativa definitiva. Dejaron atrás el universo donde los problemas se arreglan. Lo que queda no es una reparación, es un descenso. Y apenas estamos empezando a ver cómo se siente realmente viajar a través de un agujero negro. Perfecto. Seguimos cayendo. La nave ya no suena como una máquina. Suena como un edificio viejo durante un terremoto. Vibraciones largas, metálicas, profundas, interrumpidas por golpes secos que recorren la estructura como martillazos desde dentro. No sabes qué pieza exacta está fallando en cada crujido. Y eso es lo peor. Cuando algo se rompe y no puedes señalarlo, la imaginación completa el sonido con escenas demasiado precisas. Tu compañero está sujeto al arnés secundario, revisando lecturas con la mandíbula tensa. Las pantallas proyectan curvas que antes ascendían de forma elegante y ahora suben como cuchillos. Radiación, gradientes gravitatorios, estrés estructural. El software intenta simplificarlo todo en barras de color, pero da igual cuántos iconos dibuje. El mensaje real es uno solo. La región en la que están entrando ya no perdona errores de escala. Hasta ahora habíamos hablado del agujero negro como un lugar donde la luz se curva, el tiempo se desacompaña y la salida se vuelve una idea rota. Todo eso era cierto. Pero faltaba el protagonista más íntimo, más físico, más obsceno de este viaje. Las fuerzas de marea. La palabra marea suena casi romántica. Olas, playa, agua subiendo y bajando. Aquí significa otra cosa. Significa que la gravedad en tus pies no es exactamente la misma que en tu cabeza. Significa que una parte de ti quiere caer un poco más rápido que la otra. Significa que el universo deja de tratarte como una sola cosa. En la Tierra esa diferencia levanta océanos. Aquí puede abrirte como una cremallera. Y lo primero es que no llega como un hachazo. Llega como una insistencia. Un tirón en las piernas, una presión rara en el pecho, una sensación de que el arnés aprieta de manera desigual, como si alguien lo estuviera ajustando desde dos direcciones al mismo tiempo. Tu cuerpo intenta interpretarlo como postura, como tensión muscular, como ansiedad. La mente siempre prefiere explicaciones domésticas. Respira, recolócate, no entres en pánico. Pero la verdad es más brutal. No estás incómodo. Estás empezando a ser estirado. Tu compañero intenta incorporarse y suelta una maldición. ¿Lo sientes? Sí, lo sientes. Aunque todavía no puedas medirlo con palabras, la cámara del casco, si pudiera grabar también el interior de tus sensaciones, no captaría dolor nítido. Captaría contradicción. Tus piernas pesan y a la vez flotan. Tus brazos se sienten débiles y tensos al mismo tiempo. La sangre no cae como debería en un entorno normal. El equilibrio del oído interno pierde autoridad. En una caída libre ordinaria muchas sensaciones desaparecen. En esta caída reaparecen deformadas. Y afuera, como si el universo quisiera insultarte con estética mientras te desarma, el espectáculo visual se vuelve aún más imposible. El campo de estrellas ya no parece un cielo. Parece una cúpula viva, torcida alrededor de la sombra central. Algunas regiones del fondo están comprimidas en anillos finísimos de luz. Otras se abren en zonas extrañamente vacías. Es la lente gravitatoria llevada al extremo. El agujero negro no tapa simplemente el universo detrás de él. Lo reordena, lo dobla, y te muestra partes que no deberías ver desde ese ángulo. Es como mirar el cosmos a través de una esfera de vidrio rota y perfectamente matemática. Y entonces llega uno de los giros más inquietantes de toda la experiencia, uno que rara vez se cuenta porque suena demasiado extraño, incluso para la ciencia ficción. Dependiendo del tamaño del agujero negro, el momento en que empiezas a morir y el momento en que cruzas el horizonte pueden no coincidir como la intuición espera. Si el agujero negro es pequeño, estelar, compacto, cruel, las fuerzas de marea cerca del horizonte pueden ser tan extremas que te destrozan antes o durante el cruce. La frontera del no retorno sería también prácticamente tu matadero. Pero si es supermasivo, millones o miles de millones de masas solares, el horizonte puede ser, localmente, suave para ti. No porque sea seguro, porque la escala cambia. Porque la diferencia de gravedad entre cabeza y pies puede tardar más en volverse letal. Eso significa algo psicológicamente devastador.
Puedes cruzar la frontera más famosa del universo sin una sensación teatral, y seguir consciente, y seguir hablando, y seguir cayendo, sabiendo que la sentencia ya es absoluta. Esa es la clase de terror que solo la relatividad sabe fabricar. El horror no siempre coincide con el momento importante. La nave empieza a rotar muy lentamente sobre su eje longitudinal. El control de actitud corrige, falla, corrige otra vez. El giro hace que el disco de acreción pase por la ventanilla como una sierra de luz. Cada vez que atraviesa el campo visual, su brillo te corta la vista incluso con filtros activos. Ves filamentos, remolinos, zonas más densas donde el plasma parece arrastrarse en espiral hacia la sombra. Ves una violencia organizada y como si el caos hubiera aprendido disciplina. Tu compañero aparta la mirada y vomita dentro de la mascarilla de emergencia. No es solo miedo, es mareo vestibular, aceleraciones diferenciales, radiación, estrés, una fisiología empujada fuera de su rango. El sonido húmedo dentro del casco es grotesco, íntimo, humillante, y precisamente por eso funciona tan bien como imagen. La gente imagina viajes cósmicos como trascendencia pura, pero el cuerpo sigue siendo cuerpo. Incluso al borde de un agujero negro, aún puedes ahogarte en tu propio vómito si no reaccionas rápido. Tú lo ayudas a purgar la línea de la mascarilla con manos torpes y rápidas. Procedimiento aprendido en simulador. Un gesto técnico en medio del apocalipsis. Otra reparación. Otra vez la historia insiste en lo mismo. Mientras el universo se rompe a gran escala, ustedes siguen arreglando cosas pequeñas para ganar segundos. ¿Segundos que se vuelven extraños? Miras el contador interno de misión. Luego miras el reloj biométrico de tu muñeca. Luego el temporizador manual que activaste por pura paranoia. No coinciden del todo. No deberían desajustarse tanto. La computadora compensa relatividad en navegación. Sí, pero aquí ya no estás corrigiendo simples diferencias de satélite como en GPS. Estás negociando con la geometría profunda del espacio-tiempo. Tus relojes no están mal. Están empezando a contar historias distintas dependiendo de qué ruta física sigue cada señal, cada circuito, cada referencia. Piensa en eso visualmente. 3 relojes en la misma cabina, separados por apenas metros, discutiendo la duración del mismo instante. Ahora piensa en el cuerpo humano, que también es un sistema de relojes. Latidos, impulsos nerviosos, reacciones químicas, ciclos eléctricos. Un agujero negro no solo desafía la hora de la pared, le mete ruido al concepto mismo de sincronía. La voz sintética de a bordo anuncia pérdida parcial de integridad en el módulo posterior. Un panel del casco externo se ha desprendido. Lo ven en cámara auxiliar. Una lámina de metal compuesto, retorcida, arrancada como piel levantada, se aleja girando. Durante una fracción de segundo refleja el disco de acreción y parece una escama ensangrentada flotando hacia la noche. Belleza repulsiva. Otra vez esa mezcla. Tu compañero se ríe. No de humor, de saturación nerviosa. Seguimos reparando un barco que ya es chatarra, dice. Y ahí aparece el siguiente giro narrativo. Tiene razón. Y no la tiene. Sí, la nave está condenada. Pero cada reparación cambia la forma del final. Una válvula cerrada a tiempo puede evitar una descompresión inmediata. Un circuito parcheado puede mantener cámaras activas unos minutos más. Un sensor reseteado puede darte una lectura crucial sobre el gradiente. No están reparando para salvarse, están reparando para ver más. Para durar lo suficiente como para atravesar una capa más de lo imposible. Eso convierte el trabajo técnico en algo casi sagrado. ¿Vas al compartimento de servicio otra vez? Esta vez el pasillo parece más largo. No porque realmente se haya estirado, aunque tu mente, saturada, empieza a sospechar de todo, sino porque la nave rota, vibra y tu equilibrio ya no confía en sus referencias. Las luces de emergencia parpadean en secuencia y convierten el interior en una sala quirúrgica de pesadilla. Blanco, sombra, rojo, blanco, sombra, rojo. Cada herramienta proyecta una sombra distinta según el ángulo del destello. El lugar donde se arreglan tuberías empieza a parecer una morgue industrial. Abres un panel y notas algo inquietante en el comportamiento de los líquidos del circuito de refrigeración. No forman gotas normales. Se deforman de maneras sutilmente asimétricas cuando se liberan, como si una mano invisible tirara de ellas un poco más de lo aceptable. Recuerdas la sangre suspendida del inicio. Recuerdas el hilo rojo alargándose. No fue una imagen dramática, fue una advertencia. El universo aquí prefiere las formas largas. Aprietas un acople, sueltas presión, sustituyes un fusible carbonizado, tu guante rosa aislante quemado, y el olor llega filtrado, tenue, suficiente para activar una memoria absurda. Cable chamuscado en
Una casa vieja, una reparación doméstica, un domingo por la tarde. La mente sigue haciendo eso. Sigue comparando lo cósmico con lo cotidiano para no admitir que ambos mundos ya no se tocan. Cuando regresas a cabina, la nave ha dejado de intentar escapar. La computadora ha cambiado de estrategia. Eso da miedo de una forma muy específica. Ya no escucha la lógica de evitar, ahora escucha la lógica de sobrevivir más tiempo. Redistribuye energía, aísla sistemas, prioriza soporte vital, sensores, almacenamiento de datos, blindajes internos. Es el comportamiento de un médico que sabe que no puede curar, pero todavía puede prolongar. Tu compañero te mira a la pantalla y ambos entienden lo que eso significa sin decirlo. Afuera, la sombra del agujero negro es enorme. No delante de ustedes, en un sentido simple, porque el espacio mismo ya no se deja describir con flechas escolares, pero sí domina la visión. El anillo de luz alrededor parece más fino en algunas regiones y más grueso en otras debido a la trayectoria y la rotación del agujero negro. Si además este agujero negro gira, y casi todos los reales lo hacen, el espacio-tiempo no solo se curva, se arrastra, frame dragging, arrastre de referencia. La propia geometría gira con él, como miel cósmica en remolino. Es una idea tan salvaje que merece detenerse dentro de la narración, aunque no puedas detenerte físicamente. Un objeto puede rotar tanto y ser tan extremo que no solo gira en el espacio, sino que arrastra el espacio-tiempo a su alrededor. Cerca de esa región, resistirse no es solo remar contra corriente, es remar contra el tejido mismo donde existe la corriente. Y esto se vuelve experiencia, no teoría, cuando notas que ciertas maniobras de orientación requieren más corrección de la esperada, en una dirección y menos en otra. La nave se comporta como si el escenario entero tuviera preferencias. El universo aquí tiene sentido del torque. Tu compañero vuelve a hablar con esa calma rara que aparece cuando el miedo lleva demasiado tiempo despierto. ¿Crees que cruzamos ya? ¿No hay forma de ver una línea pintada? ¿No hay campana? No hay frontera con textura. Pero las lecturas, las posibilidades de trayectoria, la desaparición de cualquier solución de escape estable, todo apunta a lo mismo. Tal vez ya, tal vez hace un rato, tal vez la pregunta misma llega tarde. Y ese retraso conceptual es otro golpe maestro de esta historia. El horizonte de sucesos no es una pared que chocas, es una información que entiendes después de haberla atravesado. El cerebro pide hitos. La relatividad te da diagnósticos retroactivos, la temperatura interna del módulo frontal sube, el sistema de intercambio térmico está al límite. El disco de acreción cercano no es una lamparita, es una fuente brutal de radiación y energía. Incluso con blindajes y trayectorias elegidas para minimizar exposición, el entorno castiga. En la pantalla, algunos píxeles de la cámara exterior empiezan a morir. Aparecen puntos blancos fijos, luego líneas, heridas electrónicas. La imagen del agujero negro se contamina con cicatrices del sensor. Es una escena increíblemente potente para la narración visual de tu video. La cámara que intenta registrar lo imposible empieza a descomponerse bajo lo que registra, como si ver demasiado quemara el ojo. La nave entra en una oscilación, primero leve, luego más agresiva. Los amortiguadores estructurales responden. Un armario de herramientas revienta su cierre y el contenido se dispersa. Llaves, tornillos, una bobina de cable, un cartucho de sellado, todo flotando y chocando en cámara lenta contra paneles y cuerpos. Una llave grande golpea el visor lateral y deja una grieta en estrella. Durante un instante el patrón de la grieta se superpone con el anillo luminoso exterior y parece una pupila fracturada, mirando una pupila cósmica. El sonido de respiración en tu casco ya no es fondo. Se vuelve protagonista. Inhalas corto, exhalas más corto. El aire sabe a plástico, metal, estrés. Y entonces sucede el primer episodio serio de marea corporal. No es la muerte aún, es su prólogo anatómico. Sientes un tirón súbito en las piernas, seguido de una presión ascendente por la columna, como si el cuerpo se hubiera vuelto una cuerda tensada. Los músculos se contraen reflejamente. Te duele detrás de las rodillas, en la cadera, en la base del cuello. Un dolor profundo, no cortante. El tipo de dolor que da miedo porque no sabes qué tejido se está quejando exactamente. Tu compañero grita una sola palabra que no se entiende porque la respiración se la traga. En términos visuales, imagina un objeto sujeto por dos manos invisibles que tiran con intensidades ligeramente distintas. No hace falta una gran diferencia para empezar a deformarlo. Basta con que esa diferencia se sostenga. Tu cuerpo es resistente, sí, flexible hasta cierto punto, pero no está diseñado para gradientes gravitatorios extremos. Los vasos sanguíneos, los nervios, el tejido conectivo, todo empieza a negociar bajo condiciones para las que no hay evolución posible.
Y aquí va otra verdad incómoda que conviene narrar con fuerza. Espaguetización suena casi cómica. Un meme científico, una palabra que se comparte con una sonrisa. La realidad que describe no tiene nada de simpática. Habla de elongación y compresión tridimensionales por mareas extremas. Habla de que una dimensión de tu cuerpo es forzada a estirarse mientras las otras se comprimen. Habla de perder forma antes de perder conciencia, dependiendo de la escala y del entorno. La palabra infantil es una máscara. Lo que esconde es carnicería geométrica. La oscilación de la nave empeora justo cuando intentas estabilizarte. Tu hombro golpea el borde de un panel abierto. Dolor agudo. Sangre dentro del guante por una pequeña rotura. La ves expandirse en una película roja que no se comporta como en una sala normal. Se alarga, forma una hebra, vibra en miniatura. Otra vez esa sensación de asco limpio, casi clínico. Incluso tu propia sangre aquí parece pertenecerle al agujero negro. Tu compañero, pálido, logra reanudar telemetría interna manualmente. En una pantalla secundaria aparece un modelo simplificado de fuerzas sobre la nave, colores, vectores, números absurdos. El esquema muestra claramente algo que ya sienten. El extremo delantero y el trasero no viven exactamente la misma caída. La estructura está siendo exigida de forma diferencial. Lo que mantiene todo unido no es la comodidad de la física clásica, sino una lucha activa de materiales, amortiguadores y pura suerte de ingeniería. Y entonces ves algo que te congela de una manera distinta al miedo. La cámara trasera captura la estela de la nave, deformada. No por humo, porque no hay aire que dibuje una cola elegante, sino por partículas, emisiones, residuos ionizados, pequeños fragmentos, brillando en el campo extremo. La traza parece una línea tensada, irregular, como si el espacio detrás de ustedes hubiera aprendido a estirarse en la misma dirección del descenso. Sabes que parte de lo que ves es efecto de lente, parte es emisión, parte es interpretación del sensor, pero la imagen funciona igual. Todo, incluso lo que dejan atrás, parece volverse más largo. La narrativa entera del viaje cambia de tono ahí. Ya no es solo qué veremos, es en qué nos convertiremos mientras lo vemos. La voz sintética anuncia una recomendación que suena casi obscena por lo tarde que llega. Adopten postura de mitigación de estrés longitudinal. Quieres reírte y romper el panel al mismo tiempo. A estas alturas, una postura corporal es como acomodar las sillas del comedor mientras cae el edificio, pero obedecen, porque obedecer un procedimiento, aunque sea insuficiente, da estructura al pánico. Aseguran cuello, alinean torso, redistribuyen tensión en arneses, inmovilizan extremidades lo mejor posible. La nave reduce luces para ahorrar energía. La cabina queda en semipenumbra, iluminada por pantallas y por flashes violentos del exterior. Tu compañero parece envejecido de golpe. Ojeras marcadas, labios resecos, una línea de sangre seca bajo la nariz. Durante un instante te recuerda a un mecánico de taller después de una guardia imposible. Cansado, sucio, concentrado, esa imagen humana, terrestre, pegada a este contexto inhumano, es lo que le da peso emocional al relato, porque el viaje a través de un agujero negro no solo trata de física extrema. Trata de qué hace una mente humana cuando todo lo que entiende deja de ser fiable y aún así tiene que seguir tomando decisiones. Y todavía hay decisiones. Una de ellas aparece en forma de menú de sistema. Descartar módulo posterior. Separar masa dañada para reducir tensiones estructurales y prolongar integridad del núcleo habitable. Una maniobra brutal. Significa soltar una parte de la nave al pozo gravitatorio, perder herramientas, reservas, quizá la última cápsula inutilizable pero simbólicamente de escape. Significa aceptar de manera oficial y mecánica que ya no existe plan de regreso. ¿Tu compañero no te pregunta ¿hacemos esto? Como si hubiera democracia real, te mira para confirmar que ambos entienden lo que están firmando con un botón. Lo pulsas. La explosión de pernos se seca. Un sacudón. La cámara trasera muestra el módulo desprendiéndose, girando, alejándose con una dignidad terrible, como una vértebra arrancada. Durante unos segundos refleja el anillo de luz y luego se pierde en una región donde la imagen se distorsiona hasta volverse irreconocible. Lo que la nave era hace un minuto ya no existe. Y funciona. Las vibraciones bajan un poco. Las tensiones estructurales se redistribuyen. Ganaron tiempo. No mucho, pero tiempo real, medible, narrativamente precioso. La sensación corporal de tirón vuelve en oleadas, cada una más marcada. Tus manos empiezan a sentirse extrañamente frías, aunque la cabina esté caliente. Hormigueo en dedos. Dolor en antebrazos al cerrar el puño. Es posible que parte sea estrés,
parte circulación alterada, parte compresión posicional, parte marea. En este punto ya no puedes separar causas como en un laboratorio. La experiencia es una mezcla, y eso también es verdad científica. Vivir un fenómeno extremo no es ir etiquetando variables con tranquilidad, es atravesar un ruido de mecanismos superpuestos. Afuera el anillo de fotones se deforma con sutilezas nuevas. El agujero negro rotante, si lo es, y casi seguro lo es, introduce asimetrías que la mirada no entiende al primer golpe, pero sí siente como algo mal encajado. La sombra no deja de ser impresionante, pero ya no parece un círculo pasivo. Parece una boca donde la geometría se mueve. Tu compañero, todavía recuperándose del vómito y del dolor, dice en voz baja: ¿y si al final no hay nada? ¿Solo aplastamiento y ya? La pregunta cae en la cabina como una herramienta pesada, porque hasta ahora el viaje ha jugado con una promesa implícita. Atravesar suena a túnel, a destino, a otro lado. La imaginación popular lo conecta con portales, universos paralelos, atajos interestelares, pero la física seria es mucho más cruel con las fantasías. Un agujero negro astrofísico real no te garantiza ninguna salida cinematográfica. De hecho, lo más probable en la descripción clásica es que el viaje termine en una singularidad o en una región donde nuestras teorías dejan de ser suficientes para describir lo que pasa con confianza. Ese es el gran anticlímax científico, y a la vez uno de los mejores giros para contar. La naturaleza construye una puerta perfecta y quizá no lleva a ninguna parte que puedas habitar, contar o siquiera seguir siendo tú. Pero aún no respondas a esa pregunta. Todavía no. Porque antes del qué hay al final, el viaje tiene que atravesar el qué te pasa en el camino. Y el camino se está poniendo personal. La pantalla biométrica marca microdesgarros musculares. Puede ser error por interferencia. Puede no serlo. Tu respiración se vuelve más ruidosa. Los latidos retumban en el casco con cada pico de estrés. En una toma cerrada para el espectador, bastaría mostrar tus nudillos blancos apretando una barra y una gota de sudor avanzando por la sien en cámara lenta para entenderlo todo. El espacio ya no es escenario. Se ha convertido en instrumento de tortura. La nave cruje otra vez, más fuerte. Una línea de soldadura en el panel frontal se abre milímetros. No es una rotura completa, pero aparece una costura brillante donde antes había continuidad, una cicatriz nueva. Y en ese instante, con la estructura gimiendo, el cuerpo empezando a ceder y el exterior convertido en una geometría de incendio y sombra, comprendes la verdadera naturaleza de este viaje. No estás visitando un agujero negro como quien visita un lugar. Estás entrando en una máquina de convertir diferencias minúsculas en consecuencias absolutas, una diferencia de gravedad entre pies y cabeza, una diferencia de tiempo entre relojes separados por metros, una diferencia de trayectoria de un fotón y otro, una diferencia de masa en la nave antes y después de desprender un módulo, pequeñas asimetrías, resultados monstruosos. Y ese principio, convertir lo pequeño en irreversible, es exactamente lo que vuelve tan hipnótico este descenso. Porque ahora cada gesto importa más que nunca. ¿Cómo te sujetas? ¿Qué sistema reinicias? ¿Qué panel sacrificas? ¿Qué cámara mantienes encendida? ¿Qué lectura decides creer? La historia se estrecha igual que las trayectorias. Ya no hay espacio para épica grandilocuente, solo precisión, dolor y asombro. La siguiente fase no va a preguntarte si estás listo. Va a empezar cuando el gradiente gravitatorio supere lo que la nave puede repartir y lo que tu cuerpo puede compensar. Cuando las analogías fallen, cuando estiramiento ya no sea una sensación sino una condición, cuando la imagen exterior se vuelva tan extraña que incluso el lenguaje se quede corto. Y ahí es donde esta caída deja de parecer una aventura científica y empieza a sentirse como una confesión del universo. Una confesión sobre qué ocurre cuando la materia, la luz y el tiempo son empujados más allá de sus modales habituales. Ustedes todavía siguen conscientes, la nave todavía sigue entera, técnicamente. Las pantallas todavía muestran datos. ¿La cámara todavía puede mirar? Eso significa que el agujero negro aún no ha terminado de enseñar su cara más cruel, y la parte que viene no se conforma con deformar lo que ves. Va a deformar el sentido de antes y después mientras lo atraviesas. La costura brillante del panel frontal tiembla con cada crujido, como una vena de metal a punto de abrirse, y durante unos segundos, la cabina entera parece contener la respiración contigo. No hay explosión, no hay alivio. Solo esa pausa cruel en la que el cuerpo espera un impacto y el universo responde con algo peor. Continuidad. Siguen cayendo. Y en esta fase, lo más aterrador ya no es el dolor, ni siquiera el ruido de la nave.
Es la manera en que empieza a deshacerse la secuencia natural de las cosas. Antes había una cadena simple. Ves algo, lo entiendes, reaccionas. Ahora esa cadena se rompe. Ves algo y no sabes si está ocurriendo afuera, en el sensor, en la lente gravitatoria o en tu cerebro saturado. Reaccionas antes de entender, entiendes tarde. Todo llega con un desfase viscoso. Eso es exactamente lo que hace un viaje así insoportable para una mente humana. No solo te enfrenta a una fuerza inmensa, te quita la comodidad de la cronología. La pantalla de navegación muestra trayectorias que ya no parecen trayectorias. Son curvas cerradas, bucles parciales, abanicos de posibles soluciones que se apagan una tras otra hasta dejar una sola familia de destinos, todos hacia adentro. El software sigue trabajando con disciplina, dibujando geometría sobre geometría, como un cartógrafo obsesionado que sigue actualizando un mapa aunque el continente esté hundiéndose bajo su mesa. Tu compañero se pasa el dorso del guante por la cara, la sangre seca de la nariz se mezcla con sudor y una película gris de polvo aislante. Parece un minero más que un astronauta, o un mecánico atrapado en el sótano de una fábrica que se incendia. Y esa imagen es importante, porque en esta parte del viaje, la épica cósmica se vuelve intensamente material. Piel, metal, vómito, tornillos, dolor de espalda, respiración trabada. El agujero negro deja de ser un concepto, se vuelve entorno. Y el entorno se vuelve agresión. Afuera el anillo de luz ya no es una corona elegante. Desde su perspectiva cambiante, se retuerce en formas que recuerdan una herida incandescente, cerrándose y abriéndose al mismo tiempo. Hay momentos en los que la luz del disco parece rodear la sombra por arriba, por abajo y por los lados, de una forma que desafía la intuición tridimensional. Ves regiones duplicadas. Ves un mismo filamento brillante aparecer en dos posiciones separadas, porque la luz ha tomado rutas distintas alrededor del agujero antes de alcanzarte. En otras palabras, estás mirando el mismo objeto más de una vez, simultáneamente, por caminos diferentes. El agujero negro no solo te enseña el universo, te enseña copias retrasadas de él. Y si quieres una imagen brutal para el espectador, imagínalo así. Como estar en un pasillo de espejos de feria, pero cada espejo fuese una curvatura del espacio-tiempo y reflejara no tu cuerpo, sino versiones temporales del incendio que te rodea. Tu compañero intenta fijar una de esas estructuras con el dedo en la pantalla. Ese remolino estaba ahí hace un momento. Y sí, y no. Quizá ese es el de hace un momento. Quizá lo estás viendo otra vez. Quizá estás viendo una ruta distinta de la misma luz. Quizá el sensor está introduciendo artefactos. En esta zona, la palabra quizá se convierte en herramienta de supervivencia intelectual. La voz sintética de a bordo emite una serie de correcciones sobre desfases internos de sincronización. Ya ni siquiera intenta simplificarlo con frases humanas. Escupe números, offsets, rutas de reloj, compensaciones fallidas. Tu oído apenas procesa, pero una idea atraviesa el ruido. La nave no está de acuerdo consigo misma sobre la hora. Y entonces llega el siguiente escalón del horror físico. La marea gravitatoria deja de sentirse como tirones intermitentes y pasa a ser un estado, un fondo constante de tensión longitudinal. Tus piernas arden. La zona lumbar protesta con un dolor profundo, pesado. El cuello se fatiga como si sostuviera más masa de la que debería. Los arneses, incluso ajustados, ya no son una comodidad sino una negociación. Si aprietan demasiado, te lesionan. Si ceden demasiado, el cuerpo se desplaza y la tensión diferencial te castiga peor. Intentas flexionar los dedos y notas una lentitud rara, no muscular sino de percepción, como si entre la orden y el movimiento hubiera una capa extra de espesor. Puede ser agotamiento, puede ser estrés, puede ser oxigenación irregular, puede ser que tu propio sistema nervioso esté respondiendo bajo una distribución de cargas que ningún simulador reprodujo de verdad. Lo intentaron en entrenamiento, claro. Centrífugas, realidad virtual, modelos, protocolos. Pero todo eso estaba hecho en un universo amable. Un universo donde, al final de la sesión, alguien te quitaba el casco y te daba agua. Aquí nadie abre la puerta. La grieta en el visor lateral se extiende un poco más, no lo suficiente para comprometer la cabina de inmediato, pero sí para introducir pequeñas aberraciones ópticas. A través de esa zona, el anillo luminoso exterior se descompone en una serie de líneas irregulares, como un iris hecho de vidrio roto. No sabes si temer más a lo que hay afuera o a que la última ventana con la que lo miras se esté convirtiendo en una mentira. Y justo cuando crees que el viaje solo puede volverse más doloroso, aparece otro giro. Una calma visual repentina, no tranquilidad real, calma visual.
La rotación de la nave se corrige durante un intervalo breve, las vibraciones bajan, el ruido estructural se vuelve menos caótico, el anillo de luz, por una alineación pasajera, se ve casi simétrico, la sombra central parece más limpia, más estable, casi solemne. Todo se ordena unos segundos, y esos segundos son peligrosos porque se sienten como tregua. Tu compañero susurra, casi con culpa. Es hermoso. Sí, lo es. Y esa belleza aquí ya no es una contradicción, sino una trampa emocional de primer nivel, porque cuanto más limpio y más perfecto se ve el fenómeno, más fácil es olvidar que estás dentro de una máquina de destrucción. La geometría adquiere una pureza casi religiosa. El cerebro quiere contemplar, quiere rendirse al asombro, quiere dejar de arreglar cosas, dejar de luchar, solo mirar. Entonces estalla una alarma secundaria y la ilusión se rompe. Pérdida de presión en un conducto de soporte del traje de tu compañero. No una descompresión total, pero sí una fuga lenta en una línea periférica. El tipo de fallo que, en otro contexto, sería molesto, aquí puede escalar en minutos. Otra reparación. Otra vez el universo te obliga a elegir entre contemplar lo imposible y apretar un maldito acople con una llave. Te deslizas hacia él, manos torpes por el dolor y la tensión. Localizas la fuga con espuma detectante. Las burbujas se estiran de forma obscena antes de desprenderse, como si la propia espuma estuviera siendo tirada por una mano invisible. Ajustas el conector, no cede, maldices. Cambias herramienta. Tu guante resbala por humedad. Vuelves a intentarlo. Esta vez encaja. El siseo baja, no desaparece del todo. Baja lo suficiente. Ese lo suficiente se ha convertido en la unidad real de su vida. La cámara del casco captura tu mano temblando a centímetros del conector, con el exterior incendiado desenfocado al fondo. Si uno quisiera condensar todo este viaje en una sola imagen para un tráiler, podría ser esa. Una reparación minúscula, íntima, sudada, lo frente a un abismo que no tiene ninguna intención de notar tu esfuerzo. Regresas a la consola principal y encuentras a tu compañero mirando una lectura con los ojos fijos, demasiado abiertos. No habla. Te señala, es el modelo de integridad estructural longitudinal. Las zonas del casco aparecen en colores degradados, verde, amarillo, naranja, rojo. Ya no quedan verdes. El rojo avanza desde ambos extremos. El núcleo habitable sigue aguantando, pero la ventana de estabilidad se estrecha. La nave está dejando de ser un cuerpo único y empieza a comportarse como varias partes obligadas a caer juntas por pura resistencia residual. Y entonces comprendes algo que hasta ahora estaba escondido detrás de la palabra nave. También ella está siendo espaguetizada. No de manera instantánea, no como en una caricatura, pero sí como un objeto extendido sometido a gradientes. Los materiales, las uniones, los paneles, los haces de soporte, todos sienten diferencias. No es solo una tripulación atrapada en un pozo gravitatorio. Es una estructura entera peleando contra una geometría que castiga cualquier longitud. La física del agujero negro no tiene nada personal contra la carne. También rompe metal. También rompe diseño, también rompe ingeniería. Afuera aparece un fenómeno todavía más desconcertante. En el borde del campo visual, el universo de fondo parece comprimirse en una franja brillante, como si grandes regiones del cielo hubiesen sido exprimidas hacia un cinturón de luz. No es que desaparezcan de forma simple, es que sus fotones son desviados, apilados, redistribuidos. Parte del cosmos se vuelve una cinta, parte se deforma en arcos, parte queda oculto. Es un recordatorio brutal de que lo que estás perdiendo no es solo una ruta de escape, estás perdiendo la geometría cotidiana del mundo. Tu compañero vuelve a la pregunta de antes, pero ahora con más filo. Si no hay salida, ¿qué estamos viendo realmente? ¿El final o una ilusión antes del final? La respuesta, incluso científicamente, es incómoda y por eso tan poderosa para la narración. Estás viendo ambas cosas a la vez. Estás viendo efectos reales de la curvatura extrema del espacio-tiempo y al mismo tiempo, cualquier percepción está mediada por la forma en que la luz llega hasta ti, por cómo tus sensores sobreviven, por cómo tu cerebro reconstruye un entorno para el que no fue diseñado. No hay una imagen pura sin interpretación, ni siquiera aquí. Eso no debilita la experiencia, la vuelve más profunda, porque el agujero negro no solo reta a la materia, reta a la idea de observación, y justo cuando esta reflexión podría ponerse demasiado abstracta, el cuerpo vuelve a poner precio. Un latigazo de dolor atraviesa tu muslo derecho, luego el izquierdo, microdesgarros quizá, espasmos por tensión sostenida, seguro. El arnés amortigua, pero cada sacudida de la nave redistribuye cargas. Tu compañero aprieta los dientes tan fuerte que la comunicación interna capta el chirrido. Se le inyectan los ojos, las manos le tiemblan fuera de ritmo, ya no están aguantando.
Están siendo gradualmente reorganizados por un campo que no negocia. La voz sintética sugiere sedación parcial para reducir estrés fisiológico. Suena sensato, suena médico, suena razonable. También suena a renunciar a ser testigos conscientes. La miran ambos, no lo activan. Es una decisión terrible y perfectamente humana. Quizá sería mejor reducir sufrimiento, quizá. Pero después de haber perdido toda opción de regreso, lo único que queda con valor insoportable es ver. Entender un poco más. Mantener la conciencia mientras sea posible. No por heroísmo puro, por hambre. Por esa necesidad feroz de saber qué aspecto tiene el universo, cuando se acerca a una región donde nuestras teorías empiezan a tartamudear, la nave atraviesa una capa de partículas energéticas y durante unos segundos todas las pantallas se llenan de nieve digital. Chispazos, líneas, artefactos. Algunas cámaras reinician, otras no. El sistema de iluminación parpadea, y la cabina queda iluminada únicamente por el resplandor intermitente del exterior y por un módulo de emergencia azul pálido que hace que la piel de ambos parezca cera. En esa luz tu compañero parece casi translúcido. Te mira y sonríe con una mueca rota. Si alguien pudiera vernos desde afuera, no termina, no hace falta. Ya saben cómo sería, más o menos. Desde muy lejos, el tiempo de la nave parecería estirarse, la imagen enrojecerse, apagarse, ralentizarse, hasta un casi congelamiento al acercarse al horizonte, una desaparición lenta, elegante, falsa para ustedes. Mientras tanto, dentro, todo esto sucede con una inmediatez cruel. Dolores, decisiones, alarmas, reparaciones, sangre, vómito, metal que se abre. Dos relatos verdaderos, incompatibles a primera vista. Ambos correctos. Esa es la firma de este viaje. De pronto, la consola científica secundaria emite un pitido distinto. No alarma. Evento detectado. Un patrón de luz del disco. Una fluctuación repetitiva. Un eco de emisión que el software interpreta como señal aprovechable para reconstruir parámetros de rotación y entorno cercano. En otro contexto sería un hallazgo de laboratorio celebrado con café y publicaciones. Aquí aparece como un regalo grotesco en medio del naufragio. Tu compañero activa el registro con la rapidez de un hábito profesional que sobrevive incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y aquí entra un twist precioso para la historia. Aún al borde de la destrucción, el cerebro científico sigue haciendo ciencia, no porque ignore el peligro, precisamente porque lo ve, porque registrar una oscilación, un espectro, una asimetría, se convierte en un acto de resistencia contra la desaparición. Si el cuerpo no vuelve, que al menos vuelva una lectura, un patrón, una huella, algo que diga, llegamos hasta aquí y esto fue lo que vimos. Pero el agujero negro tiene un talento cruel para cobrar cada avance. La maniobra de apuntado de sensores exige una corrección de orientación que vuelve a cargar la estructura. La nave responde con un crujido largo, brutal, como si alguien rasgara una plancha de metal del tamaño de una habitación. Se apagan dos módulos del costado izquierdo. La presión de cabina fluctúa un instante. Tu oído izquierdo se bloquea. Dolor punzante. Tragas saliva. No se alivia del todo. El modelo estructural parpadea. Rojo intenso en la sección frontal. Advertencia de integridad de anclajes. Ya no se trata de si la nave seguirá perdiendo piezas. Se trata de cuál se va primero. El exterior cambia otra vez. Y esta vez el cambio no es solo estético, es casi narrativo. La región de cielo visible se estrecha de una forma que hace que la sombra y el anillo dominen casi todo. El universo normal se vuelve marginal, como si el resto de la realidad estuviera siendo empujado hacia las esquinas del encuadre. Es una metáfora visual perfecta del descenso. Lo cotidiano no desaparece de golpe, pero va perdiendo espacio hasta quedar como borde. Tu compañero mira esa franja lejana de estrellas, comprimida y torcida y murmura. Ese era el mundo. No es. Era. El tiempo verbal pesa más que cualquier ecuación. Y entonces, en medio del dolor y de la compresión del paisaje, llega la experiencia más extraña hasta ahora. Una especie de desorientación temporal subjetiva, no una simple confusión de reloj, algo más íntimo. Tienes la sensación de que ciertos segundos son demasiado largos, mientras acciones complejas, ajustar un panel, cambiar de pantalla, responder a una alarma, parecen haber ocurrido casi de golpe. Puede ser estrés extremo, puede ser sobrecarga sensorial, puede ser como la memoria empaqueta eventos cuando el cerebro entra en modo supervivencia. Puede ser la física interfiriendo con sincronizaciones locales de manera indirecta. Sea cual sea la mezcla, la sensación es real. El tiempo deja de sentirse uniforme incluso por dentro.
Y eso abre la puerta al miedo más difícil de contar y más eficaz de escuchar. El miedo a no saber si la secuencia de tu propia experiencia sigue siendo fiable cuando el espacio deja de ser intuitivo, aún te queda el tiempo subjetivo como refugio. Cuando el tiempo subjetivo también vacila, ¿qué te queda? Procedimientos, respiración. La mano de tu compañero golpeando 2 veces el panel para llamar tu atención. Un checklist medio roto que sigues leyendo, aunque algunas líneas ya no apliquen. La disciplina mínima con la que los humanos cruzamos lo incomprensible. La voz sintética, ahora con pequeñas corrupciones en el timbre, anuncia evento de deformación estructural inminente, en el eje delantero. Traducción. Una parte de la nave está a punto de ceder de forma significativa. Tienen segundos, no para evitarlo. Para elegir qué sacrificar, eliges cortar energía a un banco no crítico y transferirla a estabilización interna y registro de datos. Tu compañero asegura manualmente un bastidor con un cierre mecánico, como si una pieza de acero y 2 movimientos de muñeca pudieran discutirle algo a una curvatura extrema del espacio-tiempo, y quizá no puedan. Pero otra vez, cambian el final por segundos. Y esos segundos llegan cargados con un espectáculo tan imposible que duele mirar. Durante un alineamiento fugaz, la luz del disco y la lente gravitatoria producen una imagen en la que parece que estás viendo por encima del agujero negro y a la vez debajo, como si la topología visual se hubiera plegado. No es una fantasía, es la consecuencia de trayectorias de fotones que rodean la región y llegan desde direcciones inesperadas. El agujero negro no solo distorsiona el fondo, revela, oculta y duplica de una manera que convierte la escena en una cirugía de perspectiva. Si el espectador de tu video escuchara esto mientras ve un plano así, no pensaría bonito. Pensaría, esto no debería existir. Y esa es exactamente la reacción correcta. El módulo delantero cede, no explota, se deforma. El sonido empieza como un gemido grave y termina en una serie de chasquidos rápidos, metálicos, húmedos casi, como huesos grandes bajo demasiada carga. La cabina se sacude violentamente. Un panel sale despedido. El aire se llena de partículas, motas, aislante. Una lluvia de basura técnica que brilla en los flashes del exterior como ceniza dentro de una iglesia incendiada. Tu hombro golpea el soporte. Tu compañero se estrella contra el arnés y grita. Esta vez sí lo entiendes. Dolor puro. Una lectura biométrica marca posible luxación parcial. Otra marca pico de estrés. Una tercera deja de transmitir. La nave sigue, eso es lo más perturbador. Después de un sonido que debería significar fin, todavía siguen cayendo. Todavía hay presión. Todavía hay pantalla, todavía hay conciencia. El cuerpo esperaba una conclusión. Recibe una continuación más rota. El universo se niega a darte cortes limpios. Tu compañero respira como si cada inhalación fuera una discusión. Te mira con esa lucidez brutal que ya has visto antes y que ahora tiene otra textura. No solo aceptación, también urgencia. Lo siguiente, otra vez no termina. No porque no sepa hablar, porque ambos saben que la siguiente fase ya no es de la nave. Hasta ahora la estructura absorbió parte del castigo. Todavía repartía, todavía amortiguaba, todavía había metal entre ustedes y el gradiente. Ese margen se está acabando. La cabina es más pequeña ahora, no físicamente quizá, pero sí en posibilidades. Menos sistemas, menos redundancias, menos tiempo, menos estabilidad. El exterior domina casi todo el sentido. El interior se vuelve una cápsula provisional suspendida en una matemática que ya está afilando el siguiente golpe. Y ese golpe no va a ser solo un crujido de casco ni una alarma más. Va a atravesar la frontera final entre lo que le pasa a la nave y lo que les pasa a ustedes. Porque la física extrema, cuando se queda sin piezas intermedias que romper, siempre termina cobrando directamente en carne, percepción y memoria. Todavía pueden hablar, todavía pueden ver, todavía pueden elegir una lectura, una postura, un gesto, pero el margen entre observador y fenómeno se está cerrando. Y cuando ese margen desaparece, viajar a través de un agujero negro deja de ser una historia sobre exploración y se convierte en algo mucho más incómodo. Una historia sobre la disolución de todo aquello que usabas para llamar yo mientras sigues siendo consciente de ello. La frase queda suspendida entre ustedes como una herramienta soltada en gravedad rara. Lo siguiente, y no hace falta completarla, porque la cabina entera ya está contestando con hechos. El margen se terminó. Hasta ahora, por brutal que fuera el descenso, todavía existía una capa de mediación. Metal, amortiguadores, protocolos, rutinas, paneles que fallaban antes que la carne. La nave absorbía parte del golpe y lo traducía en ruido, vibración, calor, alarmas.
Era un intérprete entre ustedes y la geometría extrema. Un traductor tosco, roto, pero traductor al fin. Ahora ese traductor empieza a quedarse sin voz. La deformación del módulo delantero cambió la distribución de carga. El arnés te sostiene, sí, pero ya no te coloca. Apenas te contiene. Cada oscilación de la cabina hace que el cuerpo reciba tensiones nuevas, combinadas, sin ritmo. Tu muslo derecho tiembla en espasmos involuntarios. Los dedos se cierran con lentitud, como si el guante pesara de pronto demasiado. En el cuello notas ese dolor profundo, viscoso, que no parece de músculo ni de hueso, sino de la idea misma de sostener una cabeza, cuando el universo tira con intensidades distintas de cada extremo de tu cuerpo. Tu compañero intenta reacomodarse, y la lectura biométrica confirma lo que el grito ya había anunciado. Luxación parcial de hombro. No hay tiempo para una inmovilización limpia, ni espacio, ni condiciones. Improvisan una fijación torpe con una correa de herramientas y un anclaje lateral. Otra reparación, otra vez. En el corazón del monstruo siguen arreglando cosas. Es casi obsceno y completamente humano. Afuera, la imagen ya no parece externa en el sentido habitual. La sombra y el anillo luminoso ocupan casi todo. El resto del universo aparece como una franja comprimida, retorcida, lejana de una forma que no es solo espacial, sino emocional. Las estrellas ya no son destino posible, ya no son ruta, ya no son mapa, son recuerdo. Una costura brillante de lo que era afuera. Y ahí está el giro final que vuelve esta experiencia tan devastadora. En algún punto, dejas de sentir que viajas hacia algo y empiezas a sentir que todo lo demás se ha ido alejando de ti. No es solo una diferencia de palabras, es una inversión psicológica total. Ya no eres una nave acercándose a un agujero negro. Eres una conciencia siendo separada del resto del universo por una geometría que se vuelve definitiva. La voz sintética, rota por interferencias, sigue hablando a ráfagas, fragmentos, sílabas recortadas. Recomienda secuencias que llegan tarde. Propone mitigaciones insuficientes. Enumera errores de sensores como un médico que sigue recitando valores mientras la sala se viene abajo. Hay algo tristísimo en esa insistencia algorítmica, no porque sea inútil del todo. Todavía ayuda, a veces, sino porque encarna la última forma de orden disponible. Una máquina cumpliendo protocolo cuando el mundo dejó de comportarse como mundo. El siguiente crujido no viene del frente. Viene de abajo, recorre la estructura y sube por el asiento, por la columna, por los dientes. La sensación es insoportable porque mezcla dos planos. Oyes romperse metal y al mismo tiempo sientes que tu propio cuerpo está siendo usado como diapasón. La línea entre estructura y tripulación se vuelve borrosa. La nave vibra a través de ustedes. Ustedes reaccionan y alteran la carga en la nave y todo entra en un bucle de acoplamiento físico, donde ya no hay observadores limpios. El módulo de iluminación de emergencia muere. La cabina queda a oscuras durante un segundo. Solo un segundo. Pero ese segundo es suficiente para que el exterior incendie todo de una forma que ninguna luz artificial podría. El anillo de acreción, filtrado por la grieta del visor, entra como una cuchillada de brillo deformado. La sombra central no se ve negra como una pared. Se ve como un vacío que organiza la luz alrededor. Todo lo luminoso parece inclinarse, obedecer, curvarse. La oscuridad aquí no es ausencia pasiva, es arquitectura. Y entonces aparece lo que podría ser el momento más perturbador de todo el viaje. Una sensación de doble escena. No es exactamente visión doble, es peor. Durante un instante, o una secuencia subjetiva que quizá dura más de lo que parece, tienes la impresión de que algunos movimientos de la cabina se repiten con un desfase mínimo. Un destello, un reflejo del panel, la mano de tu compañero, el parpadeo de una alarma, como si ciertos patrones visuales llegaran por rutas diferentes y tu cerebro los pegara mal. Parte puede ser sensor, parte reflejos en superficies dañadas, parte agotamiento brutal, parte la manera en que la luz del entorno extremo encuentra trayectorias no intuitivas. El resultado psicológico es devastador. Sientes que la realidad se ha vuelto eco de sí misma. Tu compañero también lo nota. Se queda mirando un punto por encima de tu hombro, entrecerrando los ojos. Lo vi otra vez, dice. No preguntas el qué, no hace falta. A estas alturas preguntar ¿fue real? Ya perdió precisión. La pregunta útil es ¿sirve para decidir algo? Y casi nada sirve. Así que vuelven a lo único que aún tiene forma. Procedimientos mínimos. Respirar. Asegurar postura. Mantener grabación. Priorizar energía. Evitar que la cabina falle antes que la conciencia.
En la consola científica el registro sigue acumulando datos fragmentarios. Es absurdo y glorioso. La nave se desarma, el cuerpo cede, la percepción se rompe. Y aún así, una línea de telemetría continúa dibujando curvas. Hay una especie de dignidad feroz en eso. Como si la ciencia, despojada ya de toda comodidad institucional, revelara su núcleo más puro. Mirar y anotar incluso cuando mirar. Duele y anotar no te salva. Tu compañero activa transmisión de ráfaga una vez más. No espera respuesta. Nadie la espera. La señal sale como una botella lanzada desde una casa en llamas. Paquetes comprimidos, lecturas, imágenes, fragmentos de voz. Tal vez, muy lejos para alguien, mucho después, llegará algo. Tal vez solo ruido, pero el gesto importa. Importa tanto como cualquier gran discurso. Y justo cuando el relato parece encaminado hacia una pura degradación física, el agujero negro entrega su último gran espectáculo visual. Ese que en un video bien narrado debería caer como una revelación final y una bofetada al mismo tiempo. La región luminosa alrededor de la sombra entra en una configuración donde el disco parece envolverla en una geometría casi imposible de describir sin traicionar lo que se ve. Capas de luz superpuestas, arcos duplicados, zonas donde una banda brillante se monta sobre otra como si el espacio hubiese sido plegado y cosido de nuevo. No es un túnel de ciencia ficción, no es un portal con bordes fluorescentes, es más extraño y más creíble. Una escena que parece un error de renderizado divino, pero producida por leyes físicas que sí entiendes, en parte, y justamente por eso da más miedo. Tu cerebro intenta encontrar arriba, fracasa, busca distancia, fracasa, busca forma, fracasa a medias. Y en ese fracaso hay una verdad central del viaje. Acercarte demasiado a un agujero negro no solo amenaza tu integridad física, amenaza las categorías perceptivas con las que construyes cualquier experiencia. La cabina vuelve a sacudirse. Esta vez no hay gran crujido dramático, sino una secuencia de ruidos pequeños, rapidísimos, chasquidos, tics, golpecitos de piezas fatigadas. Son peores que un estallido porque suenan a multiplicación de fallos. A frontera de cascada. La pantalla estructural colapsa en errores. Los sensores no logran resolver un modelo coherente. La nave, en términos de software, deja de ser una estructura bien descrita y pasa a ser un conjunto de fragmentos en estado incierto. Eso también es un gran giro narrativo. Llega un punto en que incluso la máquina deja de poder representarse a sí misma con precisión. Y cuando la representación falla, lo único que queda es la experiencia directa. Dolor, ruido, luz, oscuridad, respiración. La marea en el cuerpo cruza otro umbral. Ya no es tensión soportable con adjetivos. Es una condición total. Notas una elongación subjetiva insoportable en las piernas y una compresión brutal en el torso que el arnés empeora y amortigua a la vez. Los brazos se sienten lejanos. El hombro de tu compañero, el lesionado, se vuelve un foco de dolor tan intenso que casi lo saca de la conciencia del resto. Tus dientes vibran, la visión se estrecha por momentos. Aparecen destellos en la periferia que no sabes si vienen del exterior, de la pantalla, del visor agrietado o de tus propios ojos. Y aquí es donde la palabra espaguetización se queda definitivamente pequeña, porque lo que importa no es solo la imagen caricaturesca de un cuerpo alargado, lo que importa es el proceso. Cómo una diferencia de gravedad sostenida convierte cada tejido en una negociación imposible. Cómo la orientación del cuerpo respecto al campo importa. Cómo la resistencia de materiales biológicos y la escala del agujero determinan qué partes fallan primero. Cómo la conciencia puede seguir un tiempo mientras la forma empieza a dejar de ser familiar. Es un horror técnico, anatómico, geométrico. No hace falta mostrar gore explícito para que el espectador lo sienta. Basta con describir bien el tirón, la respiración rota, los microgestos que dejan de salir, el miedo en los ojos cuando un brazo tarda demasiado en obedecer. Tu compañero, con la voz quebrada, suelta una frase que cambia el tono entero del final. Ya no siento bien la mano. La levanta. Los dedos responden tarde. Uno no responde del todo. No hay heroicidad en ese instante. No hay épica de póster. Hay una humanidad desnuda, sin adornos, enfrentándose a una física indiferente. Y sin embargo, y este es el último gran twist emocional, en lugar de romperse en pánico puro, ambos entran en una lucidez extraña, casi tierna. Quizá es agotamiento, quizá es la química del cuerpo bajo estrés extremo, quizá es la aceptación cuando ya no quedan planes. Pero la cabina, entre crujidos y fuego doblado por la gravedad, se llena de una calma rara, no tranquilidad, no paz completa.
una calma funcional, la de quien ya no discute con lo inevitable y usa la energía que queda para mirar de verdad. Tú miras la franja lejana de estrellas. Tu compañero mira el anillo imposible. La nave gime, los datos corren, la luz se curva, y entonces entiendes algo que ninguna miniatura de YouTube, ningún titular, ningún render espectacular puede transmitir por sí solo. Viajar a través de un agujero negro no sería solo ver algo increíble. Sería presenciar el momento en que el universo te obliga a abandonar, una por una, casi todas tus intuiciones favoritas. Primero cae la intuición de la forma, luego la del tiempo común, luego la del espacio con direcciones claras, luego la del cuerpo como unidad estable, luego la de la observación como espejo fiable, y al final quizá la del yo como algo indivisible. La transmisión de ráfaga emite el último pulso confirmado. La consola marca envío incompleto. Da igual, ¿se fue algo? Tu compañero, respirando con dificultad, se ríe apenas, una risa seca, quebrada. No está mal para una reparación, dice. Y ahí está el cierre perfecto de esta historia. El viaje empezó como un trabajo técnico, casi trivial en su presentación. Arreglar una sonda, revisar un sistema, cambiar una pieza, y terminó convirtiéndose en una de las experiencias más extremas concebibles, donde cada reparación no era un camino de regreso, sino un acto de prolongación para mirar un segundo más. La nave sufre otra deformación, más intensa. La cabina se inclina, un anclaje cede, tu cuerpo se desplaza milímetros que se sienten como metros. Las pantallas empiezan a apagarse por bloques. Primero una, luego otra. La científica sigue, la de navegación no. La biométrica parpadea, la de cámaras externas queda congelada un instante y luego regresa con artefactos. Una imagen casi abstracta de luz y sombra. Si alguien te preguntara, ¿qué se siente en este punto? La respuesta honesta no sería una frase técnica, sino una mezcla. Se siente como estar dentro de una campana de metal mientras una tormenta intenta convertirla en hilo. Se siente como mirar una pintura que se corrige sola mientras tu mano pierde fuerza. Se siente como recordar el taller, las herramientas, el olor a cable quemado y ver cómo todo eso, lo cotidiano, lo reparable, se queda atrás en una franja de estrellas comprimidas. Se siente como asco, belleza y hambre de saber al mismo tiempo. El agujero negro no te da el final que el cine te enseñó a esperar. No abre una puerta brillante. No te escupe en otro universo con música triunfal. Lo que ofrece es más inquietante. Una región donde las leyes que conoces siguen funcionando demasiado bien, llevadas a un extremo, donde tu cuerpo, tu nave y tu percepción pagan la factura. Y esa es la razón profunda por la que este viaje fascina tanto, porque no es magia disfrazada de ciencia, es ciencia con consecuencias tan salvajes que parecen magia. La cámara del casco sigue grabando. Tu respiración entra y sale como si cada ciclo tuviera que negociar permiso. Tu compañero ya casi no aparta la vista del exterior, no porque ignore el dolor, porque ya entendió lo mismo que tú. Esto no se supera. Esto se contempla mientras aún se pueda. El brillo del anillo se deforma una vez más. La sombra central domina. La franja de estrellas se afina. El interior de la cabina cruje como un esqueleto de barco en un mar que no existe. Tus manos todavía encuentran una barra y aprietan. Todavía puedes sentir el metal, todavía puedes mirar. Y en ese filo, antes de que las descripciones se vuelvan insuficientes y la física entre en regiones donde nuestras teorías actuales ya no prometen una narración clara, lo único honesto que puede decir una voz en off es esto: que un viaje a través de un agujero negro no sería una excursión, sería un desmantelamiento. No de una sola vez, sino capa por capa. Primero del entorno, luego de la nave, luego del cuerpo, luego del tiempo que crees habitar, y por último, de la idea de que observar algo extremo te deja intacto. La última imagen útil no es una explosión, es más poderosa. Es una cabina herida, dos personas convertidas en testigos hasta el límite, una reparación imposible prolongada demasiado lejos, y afuera, envolviéndolo todo, la belleza monstruosa de un universo que no necesita odio para destruirte. Y aún así, incluso ahí sigues mirando, porque quizá esa sea la parte más humana de todas, que frente a lo más repulsivo, lo más doloroso y lo más definitivo, todavía haya espacio para el asombro.